¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, además de conmemorarse este 25 de mayo, nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de allá por 1810, también se conmemora algo más cercano, los 15 años que se cumplen del encuentro que el campo argentino propuso en Rosario como una forma de manifestación contraria a la implementación de la famosa Resolución 125. Resolución 125 que establecía los derechos de exportaciones móviles. Eh, no ideada, llevada a la práctica, si se quiere, o técnicamente diseñada por el irresponsable de Martín Lustó. Cuando aparece la misma 125 en marzo del 2008, la gente de la Federación Agraria, encabezada por Eduardo Bussi, quiero hacer especial mención de esto, estaba con algunos piquetes impidiendo el ingreso de camiones en planta de los exportadores porque estaban presionando para que se cambiara la política por la cual ya en aquel momento los exportadores se quedaban con una diferencia que no les correspondía debido al cierre de exportaciones. Digo no les correspondía porque con un mercado libre no hubiese pasado eso, pero como habían cerrado las exportaciones, los exportadores le pagaban a los productores mucho menos de lo que correspondía por el trigo con el argumento de que las exportaciones estaban cerradas. ¿Y se acuerda cómo era el sistema? Las cierro hoy, los exportadores compran, mañana las abro, los exportadores venden, el precio sube, pero lo reciben los exportadores. A partir de eso, Bussi y la Federación Agraria habían decidido tomar algunas plantas o impedir el trabajo en algunas plantas. Y esto es importante destacarlo porque a veces se lo castiga injustamente a Eduardo Bussi, que podrá tener sus debilidades como todos, pero que nunca pensó muy diferente a lo que dice hoy. Eh, También es cierto que hay otra realidad que también parece que nos hemos olvidado. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que se creó en aquel momento de manera inmediata al conocimiento de esta resolución, no aparece tampoco de la noche a la mañana porque las entidades no se hablaban. Las entidades venían trabajando en conjunto, las cuatro, se los puedo garantizar, desde mucho antes. Lo que pasa es que frente al conflicto ya creado con una presidenta que insultaba y que generaba reacciones que ponía a toda la sociedad de alguna manera del lado del campo, se decide crearla formalmente en el sentido de decir, bueno, vamos a darle un nombre a esto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que se pone al frente del conflicto, porque acá también hay que decir algo muy importante. Para generar todo lo que se generó después, hace falta el apoyo de los productores, de lo que llaman las bases. Y las bases son las primeras que salen a la ruta. Lo que ocurre es que viendo esta reacción, los dirigentes de entonces, Mario Llambías, Eduardo Bussi, eh, Luciano Míguez, Hugo Luis Violcati, Fernando Gioino, Carlos Gareto y un montón de dirigentes además que los acompañaban en las diferentes mesas directivas o ejecutivas de cada una de las entidades, se deciden poner al frente y se empieza un intercambio y contacto permanente con las bases para saber cómo llegar a solucionar el problema. No se aíslan los dirigentes de las bases, todo lo contrario, todo lo contrario. Aparece otro dirigente que no teníamos mucha idea, que es Alfredo de Ángel, y se acuerda cuando le faltaba el diente, le duró pocos días su falta de diente, y le hablaba a la presidenta de igual a igual. Después inclusive se generó una especie de competencia entre Alfredo de Ángel y el resto, ¿no? Una lástima, pero suele ocurrir, somos humanos y eso pasa. Sin embargo, también es bueno destacar que aquellos señores que les nombré, Bussi, Violcati, Llambías, Míguez, Gareto y Gioino inclusive, en el 2009, cuando había elecciones, después del 2008, ya con el éxito del campo, entre comillas, fueron tentados a ocupar cargos políticos en las listas. ¿Se acuerdan? Diputados, senadores. Inclusive a algunos se le ofreció alguna gobernación o alguna vicegobernación para el futuro, para el 2011. Y ninguno aceptó. Ninguno aceptó. Todos prefirieron mantener la unidad y mantener de alguna manera el espíritu que habían los representados. Nadie quería decir, porque no era lo que pensaban, yo llegué hasta acá porque quiero un cargo político. Al contrario, al contrario.
Y esto es uno de los grandes valores que yo rescato de aquellos dirigentes. De hecho, inclusive hoy, ninguno ocupa cargo político. ¿Mm? Y lo pudieron hacer, ¿eh? Lo pudieron hacer. Si bien es cierto que después alguno se presentó en las listas, no le fue bien, pero bueno, la oportunidad era en el 2009 y ninguno aceptó. Y ninguno aceptó. Prefirió quedarse defendiendo a sus productores. Inclusive dejando de lado posturas personales, sobre todo el caso de Eduardo Bussi, que por eso les digo, no pensaba diferente, simplemente dejó de lado las posturas personales para mantener la unidad. Como así también los miembros de la mesa de enlace en algún momento tuvieron que aceptar que se pidieran derechos de exportación segmentados, ¿m? Para que la Federación Agraria no se fuera. Esos realmente fueron señores dirigentes y lo siguen siendo, por suerte. Aunque claro, no están en la actividad, ¿no? Y se nota, porque lamentablemente después de ellos las sucesiones fueron complicadas, fueron complicadas. No hubo un verdadero reemplazo de toda aquella gente. Eh, con la grandeza que tuvieron aquellos dirigentes, ¿no? Cometieron muchos errores, por supuesto que sí, son humanos, somos humanos, pero ellos son humanos también, y cometieron muchos errores y seguramente los seguirán cometiendo. Yo creo que, por ejemplo, uno de los errores que se cometió fue no haber salido a castigar en aquel momento cuando se establecen los ROEs. Los ROEs se establecieron en mayo del 2008. Y no se salieron a discutir, porque si se volteaba la 125 también se podrían haber volteado el sistema de ROEs, pero, claro, primero, no afectaba a los mismos. Segundo, por ahí no había el conocimiento necesario para enfrentar el tema de los ROEs, porque tampoco se entendía mucho lo de la 125, sobre todo en las bases, ¿no? Se entendían títulos, pero no el desarrollo total. Y con los ROEs pasó un poco lo mismo. ¿Mm? Y además, insisto, no afectabas a todos. En la 125 se dio otro fenómeno. Todos los sectores que integran el campo argentino, toda la que se llama la cadena, estaba de acuerdo en que había que voltear la 125, porque no era justa además, y porque en algunos casos la demanda le afectaba a algunos negocios que ya había hecho. Y esto no lo invento yo, ¿eh? Inclusive la propia AFIP, después en la época de Chegaray, los tenía apretados los exportadores porque se habían quedado con algo que no les correspondía durante la 125, hubo juicios, idas y vueltas. Pero bueno, todo eso pasó, ya es historia, y hoy estamos de vuelta esperando a ver qué pasa, ¿no? También hubo un cambio de gobierno en el medio, en donde para mí la 125 tuvo mucho que ver. Si bien algunos no la quieren valorar, a mí el principio del cambio fue la 125. Después pasó el 2009, pasó el 2011 con la muerte de Néstor Kirchner, Cristina reelecta, y el gobierno se tomó revancha. Pero finalmente en el 2015 hubo un cambio de gobierno, vino un nuevo gobierno, si se quiere, pro campo, y sin embargo ese nuevo gobierno 2 o 3 años después tuvo que volver a los derechos de exportación, tuvo que volver a los diferenciales cambiarios, tuvo que volver al cepo, porque, insisto, nos falta memoria. Probablemente si tuviéramos memoria, todas estas cosas no hubiesen vuelto. Alfredo de Angeli hoy es senador, va a cumplir 8 años como senador, y la verdad es que habrá que escucharlo algún día que haga un balance de esos 8 años como senador. Ahora, después tuvimos los agrodiputados, y tampoco funcionó, ¿no? Los dejaron solos, se quedaron solos, se quisieron quedar solos, no lo sé. Lo que sí sé es que la política tiene la virtud, entre comillas lo de virtud, de acapararlos, atraparlos, ¿no? Ocurre algo muy parecido, voy a hacer una disgregación, pero a ver si se entiende, ¿no? Ocurre algo muy parecido cuando un representante del campo, de las entidades, se sienta en el sillón del INTA, del RENATRE, del IPCBA, de todos estos organismos en los cuales hay representación del sector, de algunos bancos, provincia, nación. ¿Por qué? Y porque empiezan a cobrar, entre otras cosas, y terminan siendo más renatristas que productores. Pasó, ¿eh? Pasó y pasa. Eh, pero los señores de la 125, Migens, Biolcati, Jambías, Bussi, Gareto, Gioino, es el día de hoy que yo los sigo respetando, porque fueron lo que fueron, son lo que son.
y tuvieron errores, pero, pero siempre pensaron primero en los productores. Alguna vez tendrán que contar, y cuesta que lo hagan, por lo menos en público, en privado por ahí son un poco más sueltos, las reuniones que mantenían con Alberto Fernández, que entonces era jefe de gabinete, y cuál fue la actitud de Alberto Fernández. Eh, no sé, es la historia, que ya pasaron 15 años, y si uno analiza cómo estábamos hace 15 años desde el sector agropecuario y cómo estamos hoy, se aseguro que hoy estamos mucho peor. La intervención del Estado o de los gobiernos fue mucho mayor después de la 125 y que se perdió representatividad. Seguramente, aunque esto es contrafáctico, si aquellos dirigentes hoy fueran los que están en las entidades, muchas de las cosas que han pasado estos últimos años no hubiesen pasado. Pero como en la Argentina todo se olvida, todo pasa, si hubiesen sido estos que tenemos hoy un poco más inteligentes, no digo que no lo sean, pero si hubiesen tenido una estrategia, yo los hubiese llamado a aquellos dirigentes y poniéndolos en una especie de consejo asesor, ¿no? Para evitar cometer algunos errores que, aunque parezca increíble, repiten los errores por los cuales se llegó al 2008, a la primera etapa de la 125, y después pasó todo lo que pasó. Y como pasó todo lo que pasó y ahora estamos en un año de elecciones, yo creo que desde la oposición, si lo que es oposición básicamente Juntos por el Cambio, acceden al gobierno, creo que aprendieron de muchos errores. Ojalá también la dirigencia haya aprendido de los errores y ojalá también los productores entienden que muchas de las cosas que se hicieron en el 2019, perdón, en el 2015, cuando se produce el cambio de gobierno, a lo mejor esta vez no se pueden hacer todas juntas. ¿Eh? Para evitar que pase lo que pasó en el 2018 cuando hubo que volver a andar sobre el camino y se volvieron los derechos de exportación, volvieron los diferenciales cambiarios, volvió el cepo. Entonces, para evitar eso, por ahí hay que corregir algunas de las cosas que se hicieron en el principio del 2015. Concretamente, lo que les estoy diciendo es, no esperen que haya una eliminación de los derechos de exportación de manera inmediata. Ahora, como les vengo diciendo todo el tiempo, los derechos de exportación no deben existir, pero mientras existan, tienen que ser los mínimos posibles, y eso incluye también a la soja. Porque si no, vamos a encontrar con que vamos a seguir produciendo muy poca soja respecto a lo que es nuestra capacidad instalada. Ya no podemos discutir si estuvo bien o estuvo mal la política hasta ahora. Se hizo y tenemos una capacidad instalada de 70 millones y una producción de soja que entrará entre 40 y 45. Y entonces la industria aceitera necesita importar, nos guste o no. Y con esas importaciones, ¿qué hace? Se lleva dólares. Y a nosotros nos hacen falta los dólares. Entonces, cuidado. Se lleva y trae, con lo cual el balance ahí en algún caso da positivo, pero muy poco. Entonces, eso debemos pensar. Si no conviene entonces eliminar derechos de exportación lo más posible para la soja, Salvador dice que hay que bajarla al 15%, bueno, a lo mejor al 15%, es cierto. Resignar esos puntos de diferencia y, en el mientras tanto, dedicarse a producir. Y asegurarse, mediante una ley, que los derechos de exportación no van a volver nunca más cuando también en esa misma ley se establezca la forma en que hay que disminuirlos. Hasta mañana.